teniendo en cuenta lo anterior, los criterios de determinación del beneficiario final, esa persona natural a la cual se quiere llegar al final, tenemos que diferenciar dos grandes grupos inicialmente. Tenemos que diferenciar primero el grupo que corresponda a personas jurídicas y a un segundo gran grupo correspondiente a cómo llegar a ese criterio de determinación cuando el beneficiario final está dentro de una entidad sin personería jurídica. Y de hecho, me gustaría empezar por este segundo grupo. ¿Por qué? Porque es el que en principio pudiese llegar a tener mayores inconvenientes de determinación. Primero, ¿qué es una entidad sin personería jurídica? Y la misma resolución muchas veces ha mencionado que una entidad sin personería jurídica corresponde a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contratos de colaboración empresarial, joint venture, consorcios, uniones temporales. También hace mención a los fondos colectivos de inversión, a los FIC. Entonces, a patrimonios autónomos. Esto hace que el espectro que inicialmente teníamos en la cabeza cuando escuchábamos inicialmente este tema de beneficiario final sea bastante amplio, y por eso la importancia de esta determinación de criterios y también atado al tema de obligados. Dentro de los criterios en este primer grupo que puede llegar a generar diferentes condiciones e interpretaciones, tenemos elementos particulares, y es que cuando las resoluciones, tanto la 164 como todas las demás resoluciones que han hecho las modificaciones, mencionan cuáles son los criterios, no establece una forma excluyente. ¿Qué quiere decir? Hace un listado y todos los que estén dentro de ese listado deberían estar incluidos. Dentro de ese listado, ¿quiénes estarían? Por ejemplo, fiduciante constituyente, fiduciario o quien tenga la posición, o beneficiarios o quien tenga posiciones similares. Entonces aquí ya vamos a hablar un poco más también de todas aquellas personas naturales. Si se dan cuenta, no corresponde a ningún porcentaje en particular, sino sencillamente que tengan de cierta forma algún tipo de goce del derecho o disposición, ya sea del activo o de los rendimientos, lo cual de nuevo me sigue ampliando aún más ese espectro de a quienes debería reportar como personas naturales correspondientes a beneficiarios. Y ahora, con ese primer grupo que hicimos la mención, esas personas naturales que están dentro de una entidad que tiene personería jurídica. Aquí pues en principio serían todas las sociedades que nosotros conocemos y pues justamente atado a los obligados que acaba de relatar Leonardo. Tenemos inicialmente dos criterios importantes. Y es importante igualmente mencionar que vamos muy atados a dos elementos o dos palabras claves. Uno es la titularidad y otro es el control. Entonces, primer criterio es aquella persona que actuando individual o conjuntamente, y un poco más adelante vamos a hablar de esa condición de conjuntamente, em, tenga titularidad de capital, derechos de voto o beneficio, y todo esto me lo limita al 5%. Como les mencionamos un poco en la introducción, esto no es algo que se haya inventado Colombia. Hay muchas jurisdicciones, por ejemplo, en Estados Unidos hacen mención a 25%. Incluso cuando Colombia inició con este tema en el 2016, solamente hacía mención a 25%, pero pues no estaba la obligatoriedad como tan inmediata. Dentro del segundo criterio importante, que es el concepto de control, aquí es muy importante justamente esa definición de control. ¿Qué se entiende por control? Control directo o control efectivo. Es decir, quien finalmente tenga como todas las condiciones o todas las características para determinar qué hacer de nuevo con activos, rendimientos,
de esa persona jurídica o esa entidad con personería jurídica. Y tenemos un tercer criterio, que es un criterio residual, y es cuando yo no pueda identificar a la persona que tenga la titularidad, pero tampoco puedo identificar a la persona que tenga control, voy a reportar a inicialmente el representante legal o similar. ¿Y por qué dice similar? Porque puede, y asimismo también lo menciona la resolución, hay algunos casos en los que el representante legal es un nominado, quien toma las decisiones y quien efectivamente tiene ese control y ese manejo, termina siendo una persona diferente al mismo representante legal. Aquí, en este punto de los criterios, es cuando cobra vital importancia todo el trabajo de debida diligencia, que también les vamos a mencionar, las sanciones que pueden aplicar por el incumplimiento de las obligaciones, que incluso pueden llegar a ser hasta 5 sanciones de forma concomitante, es decir, nos pueden imponer 5 sanciones diferentes dependiendo de el incumplimiento de las obligaciones que tengamos específicamente. Vale, Steffi, dicho esto, me gustaría también hacer un recuento de estos dos temas. Teniendo en cuenta los criterios de determinación, hay que hacer bastante énfasis en que unos son específicamente para personas jurídicas y otros son para estructuras sin personería jurídica. Entonces, cuando estamos ante dichos eventos, debemos someternos a los criterios. No podemos mezclar los criterios de las personas jurídicas con las estructuras sin personería jurídica. Y cuando vemos aquí que hablan en las estructuras sin personería jurídica de fiduciantes, fiduciarios, de los comités fiduciarios, del fideicomisario, beneficiario e incluso de cualquier otra persona natural que tenga un control efectivo final, así lo define la norma, eh, vemos incluso que hay un término que me gustaría que nos explicaras un poco más a profundidad y es el de los beneficiarios condicionados, que la norma nos indica a grosso modo o someramente que pues hay algunas condiciones en las cuales se materializan estos criterios para que se cumpla con la condición de beneficiario, pero esto está sometido a ya sea una condición o plazo que puede ser indeterminado incluso en el tiempo.